Alejandra Retana Betancourt es una joven escritora mexicana que escribe especialmente narrativa y se interesa por todos los soportes desde los cuales se pueden contar historias. Ha sido becaria del FONCA y la Fundación Antonio Gala. Trabajó varios años con sobrevivientes de trata de personas en la escritura de testimonios. También se desempeñó como promotora cultural comunitaria en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ha hecho edición de manera autónoma, así como corrección de estilo y traducción del inglés al español. Es parte de Casa Bonsai. María José Retana Betancourt, Pepe Retana, estudia la licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y obtuvo el primer lugar en la categoría de cómic en el segundo Premio Memorial 68, convocado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. En 2020 fue seleccionada como autora por el Instituto Goethe de Yakarta para el proyecto Movements and Moments, Feminist Generations. Ya ha sido residente de la Fundación Antonio Gala y ha sido becaria en el programa de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ok, pues bueno, yo soy Alejandra Retana Betancourt, tengo 29 años, soy escritora, me dedico a escribir sobre todo ficción y narrativa, esos son los géneros que más me interesan, ¿no? Y he sido becaria del FONCA en 2 ocasiones, hice una residencia artística en España en la Fundación Antonio Gala y trabajo como editora en Casa Bonsai, que es una empresa de servicios editoriales que fundamos entre varios escritores el año pasado. Y nací en Monterrey, pero desde hace 10 años que vivo en la Ciudad de México. Y bueno, por el cómic que vamos a hablar hoy, también creo que es importante señalar que mi papá, nuestro papá es de Milpalta, que es la alcaldía ubicada más al sur en la Ciudad de México y que está conformada por pueblos originarios. Ahora sí, Pepe. Hola, soy Pepe, soy dibujante, estudié artes en La Esmeralda, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. También nací en Monterrey, pero radico en Milpalta, en Ciudad de México, que serán creo que unos 7 años. Y pues siempre me ha gustado mucho el cómic y he tenido unos cuantos premios por eso. Tuve una mención honorífica en la UANL, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego gané un primer lugar en categoría de, creo que 17 a 20 años en la UNAM por el segundo Memorial 68. Y mi último reconocimiento fue este proyecto del que vamos a hablar, que es El Corazón de la Neblina, que fue seleccionado por la convocatoria Moments and Moments del Instituto Goethe, que vamos a hacer en Yakarta. Pues siempre me ha gustado mucho el lenguaje de la narrativa gráfica del cómic, de lo que está ilustrado. Es parecido como al cine, solamente que es estático y vas pasando por hojas. Quizás lo compartido es que como estudié artes visuales, es que la mayoría de los profes esperaban que yo hiciera pintura y hay una separación como del cómic, de la ilustración, que lo consideran como algo menor. Pero yo nunca lo vi de esa manera y siempre creí que había como puntos muy similares en cuanto a cualquier tipo de artes, en el sentido de que todo tiene una narrativa, todo cuenta una historia, todo tiene un trasfondo y una forma de lectura. Solamente que pues esta es un poco más quizás clara y son páginas y páginas que continúan. Pues yo estudié letras, bueno, antes estudié economía, pero digamos que estudié letras en la facultad, yo le digo las 3 veces heroica Facultad de Filosofía y Letras, porque ¿qué no ha pasado ahí? Y es una formación en realidad bastante académica, la de la facultad, porque, bueno, tiene un plan de estudios un poquito viejo, que no se ha renovado lo suficiente, que no se ha actualizado, digamos, a ciertos temas y ciertas visiones mucho más contemporáneas de lo que es la literatura. Y entonces sí, digamos, como una formación muy académica, enfocada en crear investigadores, en estudiosos de la literatura.
y que de pronto tiene ciertas disonancias con algunas otras partes del perfil de egresado que ya se han actualizado, ¿no? Por ejemplo, el perfil de egresado menciona que una de las cosas que pueden hacer los egresados es dedicarse a la escritura creativa. Sin embargo, salvo los talleres, no hay ninguna materia enfocada en escritura creativa en la currícula, ¿no? O muchos profesores desalientan incluso la búsqueda de una carrera como escritor dentro de la facultad. Afortunadamente, pues también hay ciertas como resistencias, ¿no? De parte del profesorado, hay profesores de todas las edades, sobre todo los más jóvenes, que tienen una visión distinta del quehacer de los filólogos o de toda la gente que se dedica a las letras. Y bueno, yo creo que tuve a bien tener profesores como de ambos lados, ¿no? Profesores pues que eran pues eminencias en el campo de la investigación y que definitivamente me transmitieron el rigor de la investigación bueno, y también de la lectura, ¿no? De la lectura seria y concienzuda y bien sustentada. Y por otra parte, profesores que también veían otras posibilidades para la literatura, ¿no? Al final, yo desde que entré a la carrera estaba decidida a buscar una carrera como escritora y es lo que he estado haciendo en estos años. Y a mí siempre me gustó mucho dibujar, también igual que María José y el resto de mis hermanas, crecimos en una casa en la que se leía mucho y en la que se dibujaba mucho. Y veíamos muchas caricaturas y hasta la fecha nos gusta mucho la animación, o sea, es un gusto que las 4 hermanas compartíamos y que además, pues bueno, provocó que en nuestra casa, por ejemplo, durante el calderonato, porque nosotros crecimos en Monterrey y no era posible hacer una vida afuera, una vida social, ¿no? En la adolescencia, nos dedicamos mucho tiempo a estar traduciendo del inglés al español manga en un blog, ¿no? Entonces, como que siempre fue algo que se compartía, ¿no? Entre las hermanas, como un gusto que siempre estuvo allí, independientemente de la disciplina o la área que cada una eligió para, pues, construir una vida profesional, ¿no? Y cuando María José y yo tuvimos la oportunidad de hacer este cómic, pues yo nunca había escrito un guión de cómic, pero pues dije, bueno, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué tan diferente puede ser escribir un cuento? Obviamente no es tan diferente desde la cuestión de la narrativa, o sea, de las herramientas de narrativa son las mismas, ¿no? Cómo se cuenta un cuento, eso es igual sin importar el soporte, pero sí cambian las herramientas para contar ese cuento, ¿no? O sea, quizás todos los cuentos tienen inicio, principio y final, pero la forma en la que lo despliegas es distinta. Ahorita que dice Pepe que se parece mucho al cine, sí, se parece bastante. Yo creo que una de mis mayores referencias para escribir guión ha sido el cine, porque es una experiencia principalmente de contar una historia a través de imágenes. Y también lo veo mucho cuando trato de traducir uno de mis cuentos a un guión para María José, bueno, para Pepe, el cambio que sufre el guión, ¿no? Él sufre la historia al pasar a guión porque sí es muy diferente. Pero esta semana estuve trabajando con un libro que se llama Making Comics, que es de Linda Berry, ahorita lo estaba buscando, que es como, es un curso que ella suele dar y está ahí como convertido en libro para que tú lo puedas hacer de manera asincrónica. Y una cosa muy bonita que dice es que durante mucho tiempo de la humanidad, la imagen y la palabra no estaban separadas, siempre estuvieron juntas. Y que si incluso vemos como los primeros dibujos de los niños, incluso aun cuando no han aprendido a escribir, hay una fusión, ¿no? entre imagen y palabra, y a veces justamente para hacer cómic se trata un poco como de reconectar con esa conexión casi primigenia, ¿no? Entre la palabra y la imagen. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero eso es más o menos. En búsquedas formales de escritores latinoamericanos, a mí me gusta muchísimo Alejandro Zambra y Laia Jufresa, que son escritores contemporáneos, ¿no? De una generación arriba de la mía, o sea, ellos rondan los 40, y que tienen una forma como de acercamiento íntimo, desde la ternura, desde una comprensión muy profunda de las relaciones humanas, y como quiera tomando temas, pues, propios, coyunturales, políticos del mundo latinoamericano, ¿no? Pero del cómic, también durante el proyecto que hicimos, tuvimos como tutora a Amruta Patil, que es una narradora gráfica de la India. Y para mí, los talleres que tuvimos con ella y las pláticas que tuvimos con ella para trabajar el proyecto fueron también bastante
transformadoras de mi perspectiva de lo que el arte puede hacer, ¿no? Por ejemplo, bueno, ella tiene varios trabajos en los que rescata tradición oral de la India y replantea incluso la forma en la que esas historias son contadas, ¿no? Porque ella nos compartía que ciertos símbolos y ciertas historias en la India han sido apoderadas, o sea, hay un sector político que se ha apoderado de esas historias, ¿no? Y que entonces las cuenta de cierta manera, pero que al mismo tiempo se vuelve muy importante que otros sectores políticos vuelvan a reclamar esas historias e interpretarlas desde sus valores para que no se vuelvan como piedra, ¿no? Como estáticas, como que si solamente hubiese un relato posible a través de ellas. Sobre todo son historias que tienen que ver pues con la vida espiritual, política y social de la India, ¿no? Como el Ramayana o la historia, sí, sobre todo la historia, pienso ahorita de Rama y de Sita, que ha sido interpretada de cierta manera por el sector de derechas medio fascistoide de la India y que ha reclamado eso desde un nacionalismo pues bastante peligroso. Entonces, ¿por qué es importante retomarlo también desde otras partes? Y eso a mí me parece como una reflexión muy profunda sobre ciertos símbolos y sobre ciertas historias que quizás hemos abandonado en manos de algunas personas cuando en realidad nos pertenecen a todos y todos deberíamos tener la capacidad de reinterpretarlas. Y la otra cosa que fue muy reveladora de Amruta es que bueno, ella estudió en Inglaterra y cuando regresó a la India se dio cuenta de que no conocía mucho su propia tradición gráfica, ¿no? O sea, como que esta idea de que el cómic es una cosa occidental, comenzó a ponerlo un poco en duda y comenzó a buscar, si bien no cómics, sí otras formas en las que había narrativa gráfica ya en la India, ¿no? Entonces se encontró pues tapices en los que también están contadas historias, encontró edificios, templos que están esculpidos y que le tienes que dar la vuelta al templo para poder ir viendo los grabados y encontrar ahí la historia que está ahí contada. Y eso también nos planteó a María José y a mí, a Pepe y a mí, nos planteó que otras tradiciones gráficas que quizás no estábamos viendo sí estaban allí, ¿no? Y que también son importantes de retomar para hacer un trabajo, pues, desde este lugar del mundo, ¿no? Y María José, no sé, ¿qué más quiere añadir? Porque María José seguro que sí tiene muchas influencias como de la narrativa gráfica. No sé, yo hubo un tiempo en que devoraba todo. Así que creo que yo me inspiro y admiro mucho el trabajo de todos. Leía mucho manga. Hasta el fecha todavía leo demasiado manga. Me gusta mucho como el Slice of Life, de un ritmo que parece que en realidad no va a ningún lado y solo habla sobre como el flujo de la vida, de alguna forma. De los personajes, lo que sucede con ellos, lo que sienten, sus temores, sus sueños. Me acuerdo que me gustaban mucho algunas autoras muy específicas y que hasta la fecha todavía me gustan bastante, como Takako Shimura, que sus historias realmente no hay como una trama específica, solamente es como la vida diaria de los personajes y cómo esto se va transformando poco a poco con el paso del tiempo. Creo que lo que hay en particular en muchos de estos casos, como estoy viendo, es que no me acuerdo muy bien de los nombres, de Yuki Kamatani. Yuki Kamatani fue muy fan de ella y está el pucha. Iría aquí es como esta forma fantástica de romper con lo que uno piensa de lo real como de lo físico y romperlo por medio de cómo se sienten los personajes atravesando ese elementos de por medio, que sucede mucho como, pues sí, ¿no? Cuando se mezcla como la realidad con lo fantástico, con el sueño. Por ejemplo, Satoshi Kon también funciona muy bien con eso, el surrealismo. Sí, en general que yo creo que muchas historias tienen un montón de cosas que vale la pena admirar o incluso te queda una simple escena, se te queda ahí en la mente y piensas, es que cómo logró que esto funcionara o este pequeño motivo muy especial que aparece al inicio y luego se desencadena al final. Vale, en 2020 el Instituto Goethe de Yakarta, de allá de Indonesia, sacó una convocatoria a nivel internacional
que se llama Moments and Moments, Feminist Generations, y estaban buscando historias del sur global donde se retratasen figuras femeninas que hubiesen sido importantes para una serie de temas, ¿no? Que podían ser como temas de la comunidad LGBTIQ, podían ser temas propiamente del feminismo, ¿no? Como de la lucha de las mujeres, o también les interesaba mucho conocer historias de comunidades indígenas y lucha por los derechos, ¿no? Nosotras enviamos nuestra propuesta, que, como les comentaba al inicio, nuestro padre, él pertenece al pueblo originario de Milpalta, y en los 80, 70, finales de los 70, en toda la década de los 80, la comunidad estuvo muy activa luchando por defender los montes comunales, que son montes que han pertenecido a la comunidad desde hace más de 500 años, que fueron reconocidos en su momento por la corona española y después por el Estado mexicano, pero que a pesar de ello han enfrentado varias veces intentos de despojo, ¿no? Entonces, en la década de los 70 y los 80 hubo varias situaciones, pero la más importante es que estaba una papelera. La papelera Loreto Peña y Pobre, que estaba talando el bosque sin permiso de la Asamblea Comunal. Y varios comuneros se organizaron para defender los bosques, y entre los líderes destacó una mujer que era del pueblo de San Lorenzo Tlacoyucan, que se llamaba doña Herminia Gutiérrez Valencia. Doña Herminia después, en el año 80, fue elegida representante comunal y durante 25 años fue representante de su pueblo, San Lorenzo. Durante 25 años, sí, durante más de 25 años hasta el día de su muerte, que fue en 2008. Entonces nosotros quisimos contar una historia basada en doña Herminia, ¿no? Al final tiene elementos ficcionales, tiene elementos fantásticos que vienen propiamente de la tradición oral nahua y momoshka, que es la forma de decir a la gente de Milpalta según su gentilicio nahua. Pero bueno, está basado en su vida y retrata buena parte de algunos episodios precisamente de la lucha del movimiento comunero por defender los montes. Y eso salió, bueno, lo estuvimos trabajando a lo largo de todo un año, haciendo entrevistas, haciendo todos estos recorridos en el bosque, haciendo algunos recorridos también y levantamiento de imagen en los pueblos. Además, esto fue durante la pandemia, entonces también tenía ciertas dificultades. Por ejemplo, el no poder acceder al Archivo General Agrario o al Archivo General de la Nación, porque estaban cerrados. Pues entonces nuestro ejercicio de memoria fue esta cosa que la academia llama historia local, ¿no? O sea, fue un ejercicio de historia oral, más bien, porque estuvimos entrevistando a personas que estuvieron viviendo la época. La mayor parte de ellos eran muy jóvenes cuando ocurrieron los acontecimientos, entonces nos cuentan desde lo que recuerdan de una memoria bastante nebulosa, ¿no? Porque pues doña Herminia, como les decía, murió en 2008 y su hijo murió poco antes, entonces tampoco hay familia directa de ella que nos pudiera relatar ciertas cosas. Tampoco podíamos acceder como a los archivos o a periódicos o a notas de prensa, más que lo que tuvieran las familias del pueblo resguardados por ellos, ¿no? Como estos archivos privados que las familias tienen. Entonces, salió en 2021, salió publicado en español, en inglés y en náhuatl, en el sitio del instituto. Si uno lo busca, El corazón de la neblina, Alejandra Retana Betancourt, Pepe Retana, incluso el nombre en inglés que es Morning Fog, como neblina de la mañana, tiene un nombre diferente en inglés. Lo encuentra directamente. También tenemos un sitio web que se llama momoshko.com.mx, que ahí también está el link para descargarlo en el sitio del instituto. Y ahora con el apoyo del PACMI, que estamos haciendo un proyecto que ahorita Pepe nos cuenta. Ok. Pedimos un apoyo al PACMI para poder hacer la versión impresa de este proyecto. Alrededor de 600 copias, ¿verdad? Que es, la idea es hacer una presentación del libro en los 9 pueblos y dejar un acervo a cada uno de los librerías, bibliotecas locales en la zona, y activar pues talleres a partir de la lectura y hablar sobre como la importancia de los montes comunales y la historia de Milpalta. La idea después es en el verano poder montar una exposición contando un parte del proceso de hacer el cómic, pero sobre todo también contando
esta otra parte del proyecto que es regresar a la comunidad la historia, ver qué sucede cuando logramos reunir a las generaciones, ¿no? Los niños, los jóvenes que no vivimos esos años y los adultos y los abuelos que sí lo vivieron y que pues como es un ejercicio de memoria, ¿no? Al final, que creo que es la parte que Pepe y yo desde que lo hicimos teníamos muy en mente, que era muy importante que la historia no fuese solamente algo que hiciéramos para que participara en un proyecto internacional. De hecho, fuimos a Berlín a presentarlo en mayo del año pasado, estuvo muy padre, pero que era importante también encontrar la manera en que regresara a la comunidad y que pudiera activar conversaciones, ¿no? O sea, lo que hace rato decía, ¿no? Conversaciones que quizás no tendríamos sin este material en medio de nosotros, ¿no? O que sería más difícil tenerlas, tal vez, ¿no? Bueno, cuando vivíamos juntas era muy chistoso porque las dos somos de tener muchas ideas todo el tiempo. Entonces, ahí tenemos historias completas que no hemos puesto en papel, pero que nos contamos una a la otra cada vez a la hora de la comida y nos volvemos a reír de los mismos chistes. Entonces, hay mucho de un proceso que no va directo al papel, sino que es más bien como de la conversación, de estarse escuchando, de estar probando cosas directamente como al hablar, ¿no? Que hablar, al contrario de lo escrito, pues tiene el defecto y la virtud de que se evapora en cuanto lo dices, ¿no? Entonces ya se fue, ¿no? De lo que acabo de decir, bueno, salvo porque está grabado, no va a quedar nada. Y eso también pone a prueba mucho las ideas, porque también prueba como, qué tan capaces son de asirse, ¿no? De permanecer. Porque de ahí solamente se pueden agarrar de la memoria. Y a veces yo tengo la idea de que eso ayuda a descartar ideas buenas y ideas malas, ¿no? Si una idea se queda es porque algo tiene. Pero bueno, hay una parte del proceso que es eso, que es simplemente estar conversando, estar como rebotando ideas, estar rebotando chistes en un ambiente muy informal que no es de trabajo. Pero es que tiene que ver con el hecho de que somos hermanas, ¿no? Y que al final compartimos no solamente una crianza, sino una semántica parecida del mundo, ¿no? O sea, quizás cuando se dice casa, la gente piensa en una variedad infinita de casas, pero la casa que me imagino yo se asemeje más a la casa que imagina María José que la de cualquier otra persona, ¿no? Por el hecho de ser hermanas y de haber crecido en circunstancias pues muy similares. Y como en el proyecto del corazón de la neblina hubo mucha documentación porque es un trabajo de memoria en el que estuvimos entrevistando a personas que vivieron esos momentos que se relatan en la historia, ¿no? Entonces también hay mucho de trabajo de campo que nos gusta, yo creo que nos gusta a las dos porque le da como esta cosa de salir de uno mismo y de su cabeza y de salir al encuentro de los otros y hacer que entonces el arte, ya sea cómic, sea literatura, sea lo que sea una excusa para ir a encontrarse con otros y tener una serie de conversaciones que quizás no tendríamos de otra manera. Siempre es como revitalizador, ¿no? Hace como que el espacio de trabajo, de creación también sea otra cosa, ¿no? Una cosa social, política, que yo creo que es muy satisfactoria. Y bueno, solamente yo hice el guión, yo trabajé con el guión. Hubo varias versiones que le mostré a María José y que ella me dio su retroalimentación, su feedback, y hubo páginas desechadas, por supuesto, a pesar de que ya las hayamos trabajado como en storyboard y todo, pero pues que así es el proceso, ¿no? Se escribe mucho y de lo que se publica es poco en realidad. Y yo, por ejemplo, también cuando estuve haciendo el trabajo, como era la primera vez que hacía guión, estuve leyendo cómo hacen guiones otras personas que no son dibujantes, como yo. Y bueno, por ejemplo, hay gente que es súper descriptiva y súper específica de lo que quiere en cada viñeta, pero para mí también ha sido importante dejar espacio para que María José pueda contar también la historia desde las herramientas que la parte gráfica tiene, ¿no? Entonces ahí también hay un asunto como de saber convivir en un mismo espacio sin acapararlo, ¿no? Como de compartir el proceso de creación, sobre todo por parte de los guionistas, sin sentir que tú eres el único dueño de la historia y el único que tiene que decidir qué hay en cada viñeta, sino también respetar al ilustrador
como narrador él mismo, ¿no? Desde otras herramientas y desde otras capacidades. Hace mucho que no trabajaba en la computadora. Ya llevaba rato, entonces hasta la fecha como que todavía... Y siempre que me preguntan, siempre me causa mucho conflicto construir en un espacio que no está tan delimitado como lo está en físico. Entonces siempre hago como muchos bocetos o incluso hago como bolitas y palitos que no sé, solamente yo entiendo. Y hasta el cansancio y luego digo, ok, y funciona de aquí y parto de ahí y lo traduzco y lo escaneo en digital. Y ya empiezo a trabajar ahí. En este caso, pues sí, el resultado y el proceso ya fue más digital en este proyecto. Ese fue el caso. Sí. Igual María José hizo muchos estudios con fotografías de la época y también hicimos como 2 visitas al bosque para obtener material audiovisual. Y porque, bueno, como al momento de dibujar un bosque, o sea, yo le pongo en el guión, ¿no? Está en el bosque. Pero pues un bosque puede ser de muchos tipos de pinos, ¿no? De muchos tipos de árboles, o sea, no es lo mismo un bosque aquí en el sureste de la Ciudad de México que un bosque en la India o un bosque en Europa, o sea, crecen diferentes plantas, ¿no? Entonces también por eso era importante hacer ese trabajo de campo. Y María José tiene por ahí unos cuantos cuadernos que trabajó a mano, que eran bosquejos únicamente de elementos que iban a ir atrás de los paneles, ¿no? Pero que era importante también que fueran fieles al lugar que se buscaba retratar. De hecho, la primera vez que fuimos al bosque estaba seco. Y la segunda vez que fuimos ya había lluvia, entonces los colores eran muy diferentes. Así que ahí cambié la paleta de colores. Y sí, pasan cosas, o sea, van cambiando. Sobre lo de las lenguas, es que creo, bueno, Isela Schroesper es una persona que nosotros admiramos y apreciamos mucho, finales de nuestra comunidad también, y para nosotras ella es un referente, ¿no? Del trabajo que se ha hecho desde los pueblos originarios, particularmente desde Milpalta, que también es una cosa que sucedió en el cómic, ¿no? O sea, como un vicio que se tiene en la época moderna, es creer que somos los primeros en hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces como felicitarse a uno mismo por ser el primero en algo, pero a mí al contrario, como ser la primera en algo me parece muy agobiante, porque es como de, bueno, pues a ver qué hice, ¿no? Y al contrario, el cómic también lo que nos permitió fue trazar una genealogía, una tradición local que ha sido invisibilizada, ¿no? Como todas las tradiciones indígenas en este país, ¿no? O sea, ha sido completamente sacada del canon y de pronto por ahí nada más uno que otro comentario al margen de la hoja de la Historia Nacional de la Literatura, ¿no? Pero encontrarnos con el trabajo de Luz Jiménez, que fue esta autora y es autora tanto en español como en náhuatl de Milpalta, que nos dejó sus memorias y sus cuentos, y que además, desgraciadamente, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, no la reconoce ni siquiera como autora de sus propias obras, aparece solamente como informante, pero bueno, Luz Jiménez y otra generación de nahuatlatos que todavía nos dejaron muchos trabajos en otro tipo de soportes, ¿no? Que no son los soportes canónicos del el libro impreso de tal manera, pero que al final están circulando dentro de la comunidad y que son importantes para el trabajo que hacemos, ¿no? Porque al final se alimentan de ahí, o sea, es una tradición que viene caminando como todas durante muchísimos siglos y que se ha ido transformando y sobreviviendo a través de los canales que he encontrado y que luego llegó a otra generación como la Isela, ¿no? Que pasaron a crear esos nuevos soportes para contar esas historias que son muy viejas, ¿no? Y que son además pues muy nuestras. Y lo que el cómic, a mí me gusta pensarlo también inscrito en esa tradición, en ese reclamo de la palabra que desde Milpalta siempre se ha hecho, ¿no? O sea, Polar Cornejo menciona que durante mucho tiempo los folcloristas consideraban las tradiciones orales de los pueblos indígenas como precisamente piezas de museo, ¿no? Fijas, terminadas, muertas, cuando en realidad son tradiciones literarias riquísimas que han seguido transformándose dentro de las comunidades. Y una forma en que eso ha sucedido, pues ahora es el cómic que hicimos Pepe y yo, ¿no? Pero ahí está, o sea,
Si ese cómic existe también es gracias a muchísimas generaciones de intelectuales y de nahuatlatos y de creadores que desde Milpalta mantuvieron viva su manera de ver el mundo, ¿no? Su cosmovisión a través de la palabra. Pero creo que también crear desde los pueblos originarios tiene el reto de, ahorita que mencionaba lo del INALI, no solamente de crear los contenidos, sino de ponerlos en circulación para sus lectores. Porque ¿qué sentido tiene crear un libro si no llega a sus lectores, ¿no? Y para nosotros siempre estuvo muy claro que sus lectores principales, más allá de los aliados y de los amigos que pudiéramos conseguir afuera del pueblo, que siempre se agradece muchísimo, ¿no? El interés de cualquier persona que tenga la historia de uno, era el mismo pueblo, la misma comunidad, que esa historia si alguien tenía que tenerla en sus manos y leerla y discutirla, incluso decirnos están muy equivocadas, esto no fue así, o faltó esto, o la señora doña Herminia no sé qué tal cosa, o al contrario decir, no, esto está muy bien, no sé qué tanto. Esas conversaciones solamente pueden ocurrir en el pueblo, ¿no? En la comunidad. Entonces, eso yo creo que habría que pensarlo cuando hablamos de crear desde los pueblos originarios. No solamente dar el estímulo, no solamente dar el apoyo, no solamente colocarlo en una página web, sino pensar cómo esos materiales van a llegar a sus lectores reales, ideales. Pues de lo poco que sé, es que en la infancia de mi papá había muchos cómics, había muchas historietas, que los niños tenían acceso a ella. Y me dice, yo aprendí mucho de esas publicaciones. Pero pues dejaron de publicarse y dejaron de ser consumidos porque pues ya no, supongo que ya no se vendían, algo pasó ahí. Y luego sucede como esta generación, las generaciones siguientes que empieza a llegar contenido de anime japonés. Eh, Todavía hay un poco, pues sí, hay del contenido de Estados Unidos, pero pues mucha de mi generación se quedó clavada en el anime. De hecho, cuando yo era niña todavía no podía acceder tan fácilmente a eso. Y ahora las generaciones tienen Panini y pueden conseguirlos más fácilmente. Entonces, como gente de mi generación un poco más anterior, han estado creando contenido y se han estado levantando un poco más con el pixel art. Han visto cómo ha estado funcionando el webtoon y lo han traído aquí a Latinoamérica. Y ha empezado a crearse contenido como Richard Sela, Joss Ojeda, eh, ¿quién más? Pau, no me acuerdo muy bien cómo es su nombre, si es Pau Márquez o Vázquez, que llegan al Pixelat y luego le ganó el Fonca para crear un webtoon. Y pues han ido saliendo nuevas caras y nuevos trabajos y creo que ahí hay un potencial muy bueno. Lo único que me preocupa un poco es que todavía siento que todavía no hay un público que lea o que esté interesado en conocer cómo estas publicaciones. Y por otro lado, también creo que en el lado nuestro, en el campo de estos autores de narrativa gráfica, es que todavía nos falta pulir un poco más nuestro trabajo, pero, o sea, nadie nace siendo el autor perfecto, pero a veces hay que ir trabajando sobre la marcha y aprendiendo. Yo también apuntaría ahí que definitivamente hay mucho más movimiento con respecto a la narrativa gráfica que hace unos cuantos años, ¿no? O sea, creo que poco a poco va saliendo de ese lugar medio en la esquina en la que los demás géneros literarios lo habían tirado, ¿no? Pienso, por ejemplo, que hace unos años los premios Tierra Adentro no tenían la categoría de narrativa gráfica. El Fonca no tenía la categoría de narrativa gráfica, o sea, entraban a competir junto con los de dibujo o junto con los de, no sé, por ahí en cualquier categoría en la que se pudieran colar, ¿no? Pero ahora, desde hace unos años que el Fonca tiene la categoría para narrativa gráfica exclusivamente, también que Tierra Adentro da premios para novela gráfica, que se fundó la maestría allá en Guadalajara, que se creó la casa del autor ahí en Zapopan.
pero creo que, bueno, y que además salieron esos concursos como el del INALI, ¿no? O sea, ahora veo muchos concursos de historieta, de cómic por ahí. Han salido también procesos como el de Pura Pinche Fortaleza Comics, ¿no? O sea, que también están apostando por otra forma de producir cómic y poderlo hacer sustentable, porque todos sabemos, todos los que nos hemos dedicado en algún punto a cualquier parte de la cadena de libros, sabemos que pues vender libros no es muy buen negocio en general, ¿no? En este país, y que es muy difícil sostener una editorial. Entonces también es muy interesante lo que están haciendo ahí esos compas. Y creo que muchas iniciativas alrededor del cómic que hacen que el panorama sí sea muy distinto al que estaba hace, no sé, unos 10, 20 años, ¿no? Pero también creo, porque digo, no todo lo que está en el extranjero es mejor, pero cuando fuimos María José y yo a Berlín a presentar el cómic, fuimos a un festival que había organizado el instituto eh, y que iban a presentar varias de sus iniciativas alrededor de todo el mundo, entre ellas la de Movements and Moments, pero en ese mismo momento había como 2 o 3 eventos dedicados al cómic en Berlín. Cuando creo que, bueno, Pixelat es un evento súper grande, súper importante, pero creo que todavía no tenemos ese interés respecto a la narrativa gráfica como así se ha manifestado en otros lados, ¿no? O sea, lo que es Francia, Alemania, España, están consumiendo en este momento muchísimo cómic, o sea, bien si diga en los países asiáticos, ¿no? Se consume muchísimo cómic. Y si nos comparamos a lo que está sucediendo en otras partes del extranjero, las audiencias de cómic y la producción de cómic, pues en México sí sigue siendo bastante menor, ¿no? O sea, en comparación. Por otra parte, insisto, creo que el panorama es mucho más alentador del que fue en algunos otros momentos. Y respecto a los vicios, creo que son los vicios que hay en todas las artes en este país. Creo que el sistema de becas, híjole, igual yo que he sido becaria ya 2 veces del FONCA, igual y no soy la persona adecuada para decir esto, pero creo que el sistema de becas, si bien ha hecho muchas cosas buenas, también ha generado ciertos vicios, ¿no? Los becarios nos acostumbramos a hacer proyectos para ganar una beca, no con búsquedas literarias o artísticas. Entonces, creas un proyecto que sabes que le va a traer al jurado, pero no es necesariamente lo que quieres escribir, o quizás no es un proceso creativo tan libre como podría serlo si no estuviera supeditado a la búsqueda de una beca o a la aprobación de un jurado, ¿no? Creo también que hay muchos, pero bueno, es que estos son vicios en todo el sector artístico, ¿no? Sí, o sea, como ciertos daños que nos ha provocado el oficialismo, ¿no? O sea, el hecho de buscar becas, el hecho de buscar premios, nos hace ceñirnos a ciertas formas. O sea, si uno busca novelas gráficas, se va a encontrar que todas tienen la misma extensión de lo que pide el premio de FONCA, ¿no? Porque resulta que todos hicieron esas novelas gráficas para participar en el concurso del FONCA. Y no ganaron. O el formato cuadrado, sí. Onda Pixelatum, ¿no? Sí, exacto, también iba a hablar de lo de Pixelat o el Pictoline, que creo que Pictoline es una empresa maravillosa, súper admirable y demás, pero que también ha generado ciertos paradigmas en la forma en la que se ilustra en este país, que nuestro trabajo también como artistas es tratar como de romper de esos moldes, ¿no? Y pensar que si en su momento esas cosas fueron innovadoras, pues hoy ya no, y que lejos de dormirnos en los laureles de esos formatos, seguir apostando en otras cosas. Pero creo que esos vicios son vicios que tienen todos los medios. O sea, yo me muevo mucho más en el medio literario y lo veo. Lo mismo, ¿no? Poemarios todos de 60 páginas porque eso es lo que piden las becas y los concursos. Libros en ese formato, cuando no sé, porque nadie se está escribiendo a escribir un poemario de 600 páginas, o qué sé yo, ¿no? O de 10, pero que tenga alguna cosa súper acá, una búsqueda concreta, sólida, que haga que ese libro se sostenga en 10 páginas. No se hace porque eso no gana premios. Bueno, hay diferentes caminos. O sea, sí podrías no ir a la escuela, pero en este caso, yo habré ido a mi escuela y ya tendré muchas críticas y cuestiones sobre la Esmeralda, pero en realidad lo que puedo decir que es muy bueno es el hecho de que siempre se abra la conversación. En algunos casos, conversaciones que van a un lados muy malos y otros que te dejan reflexionar una y otra vez, y eso es lo que te inspiran a ser muchos maestros. Y quizás no lo encuentres en la escuela, quizás te quieras ir a otro lado y decir, no voy a estudiar la licenciatura, voy a otro lado, pero siempre tienes que tener un grupo o tener alguien con quien hablar y discernir esas ideas para que te diga, ok, ¿por qué está pasando esto? Y es algo que me pasaba mucho con Alejandra, cuando yo le contaba, tengo una idea, y me decía, ok, pero ¿cuál es el motivo de tu personaje? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Cuál es su pasado? ¿O esto tiene que ver con su personalidad? Y como que decía, aquí hay una incoherencia, acá hay esto.
Entonces creo que la retroalimentación es muy importante. También creo que la crítica hace falta mucho en todo el medio artístico. Y es otro de los grandes vicios que hay en el medio artístico en México, ¿no? Nadie quiere hacer crítica a nadie, porque y pasa mucho, o sea, tú haces un comentario en Twitter sobre algún libro, de algún autor, y te responde el autor, autora, y se arma la pelea y se vuelve más un escándalo que una discusión propiamente sobre los procesos artísticos, ¿no? Se vuelve más una lucha ahí como de personalidades. Y eso me parece muy lamentable, y siempre que eso sucede, lo que yo le digo a mis amigos es que hay que dejar a los lectores leer, ¿no? O sea, si un lector te dice, oye, que no me gusta tu libro, no sé qué, tú como autor ni metas las manos, o sea, ya lo entregaste, ya lo publicaste, es de ellos, que otro lector le diga, sí, oye, pues a mí sí me gustó, ¿no? Y comiencen a platicar entre ellos, pero tú no tendrías por qué estar participando en esta conversación, más allá, si quieres, de obtener como la retroalimentación de lo que está diciendo eso. Entonces siento como que hay cierto temor y como cierta demonización de la crítica en general, ¿no? Como si fuese algo muy malo, como si eso significara que tú odias a esa persona, cuando no, en realidad estamos hablando del trabajo, ¿no? Y del proceso creativo que está plasmado allí, y de cómo eso podría satisfacer a más lectores, ¿no? Y puede, como siempre, que mi opinión esté equivocada, pero pues al menos déjenme externarla, porque es mi derecho de lector, ¿no? Mi derecho de lector es decir si algo me gustó o no me gustó. Y eso creo que también es algo como que ahorita en redes sociales, híjole, el que ha habido muchos casos, ¿no? De gente lectores que en Goodreads o en Twitter o en otros medios publican su opinión sobre un libro y el autor y los fans van y lo atacan y es como de, oye, ¿qué está sucediendo aquí, no? O sea, deja a los lectores leer. Eso es lo que hacen ellos, ¿no? Y, no sé, también me gusta mucho recordar una cita de Tolstoy. ¿Es Tolstoy? Sí, Tolstoy. Donde le preguntaron qué pensaba de todas las opiniones y todas las interpretaciones que había sobre Ana Karenina. Y él dijo, pues es que ellos, los lectores, ahora saben más. Ya es de ellos, dejen que ellos hagan, ¿no? Entonces creo que hay primero un asunto también de revisarse la forma en la que los creadores nos estamos tomando la crítica, ¿no? Y que bueno, también tiene que ver con un rollo que tiene que ver con las mentiras de este siglo, en el que los artistas tenemos que dejar de sobreidentificarnos con nuestro trabajo, ¿no? O sea, yo soy Alejandra y soy escritora, pero soy muchísimas más otras cosas que mi trabajo, ¿no? Y ser consciente de eso me permite no tomarme ninguna crítica demasiado personal, ¿no? Es a mi trabajo, no es a mí. Entonces ahí creo que también hay un rollo sobre la romantización y sobre una visión muy reducida sobre lo que es ser artista, que hace como que va bloqueando muchos canales, ¿no? Desde cuestiones bien personales, que la gente no está dispuesta como a afrontar una crítica porque la sienten personal, ¿no? También creo que hay un juego de favores, de intereses, quizás no me oiga bien decirlo, ¿no? Pero es la verdad, o sea, mucha gente, por la forma en la que funciona el medio artístico en este país, de premios y de becas, pues no quiere hacerse de enemigos, ¿no? No quiere decir que el libro del jurado de fulanito, que probablemente sea jurado el siguiente año que apliques a la beca, es un libro malazo, ¿no? No lo quieres decir. Entonces ahí hay una serie de vicios bien complicados y que sé que nos va a costar mucho derribar, pero también creo que en ese sentido, lo que dice Pepe es muy importante, ¿no? Crear grupos, o sea, esta cosa como de cada quien por su lado, y cada quien muy celoso de su trabajo y de sus procesos, como si tuviéramos la piedra filosofal, es como, al final, pues muy malo para nosotros, ¿no? O sea, creo que esas grandes generaciones paradigmáticas de artistas se formaron y se crearon precisamente porque eran grupos de gente que sí se juntaban a conversar, ¿no? Y se daban retroalimentación unos a otros y se compartían ideas, lecturas, inquietudes, viajaban juntos, no sé, o sea, esas cosas que llamamos generaciones de pintores, de escritores, de lo que sea, pues que en realidad era banda que estaba dispuesta a formar grupo y a acompañarse en sus procesos. Y por eso ahora cuando salen a decir, es que no existe la generación, es como, es que en realidad no la estamos creando. No nos estamos juntando a platicar sobre cómo cada quien está haciendo su proceso artístico. Y eso no quiere decir de ninguna manera que haya una sola manera de hacer las cosas o que haya que contaminar, entre comillas, los procesos de los demás. Es que definitivamente cuando se rebota una idea con otra persona, la idea crece.
con el tema de los acervos, o sea, sí Ujú. creo que es bastante importante irlos pensando, ¿no? O sea, es que creo que hay muchas cosas en la cadena para que el libro llegue a manos de los lectores presentes y futuros que estamos obviando, ¿no? O que no nos estamos preocupando por esa parte del proceso, porque al cabo que nosotros somos creadores, ¿no? Hay que se preocupen los que hacen esa chamba, pero es como de, pues es que creo que no hay mucha gente preocupándose, entonces alguien tiene que ocuparse de eso. Entonces sí, me parece una excelente observación, que ahí hay una chamba pendiente respecto a los acervos, ¿no? Y más allá de, no sé, del Museo de la Caricatura que está ubicado en Metro Zapata, aquí en la Ciudad de México, y que está dedicado sobre todo al tema de al tema de la caricatura política, ¿no? Que está sobre todo dedicado a eso, que pues es bueno, es también una parte de la tradición gráfica de este país, eso es indudable, ¿no? Pensaba ahora en la pandemia, pues la biblioteca que tenía más cerca de la biblioteca de Milpalta, la biblioteca pública, entonces saqué mi credencial y comencé a sacar libros de ahí. Y había varios libros que tenían el sello de donación del FONCA, porque una de las formas de hacer retribución social en este sistema es entregar obra, que pues la verdad es que no me parece como una gran retribución social, ¿no? Porque pues tú entregas 40 ejemplares de tu libro y te desentiendes de todo el resto del proceso y te sigues sentando en tu trono de autor. Entonces había libros maravillosos de los libros más importantes de la literatura contemporánea mexicana en la biblioteca de Milpalta, que estuve leyendo durante la pandemia, todos nuevos. Tenían esos libros 8, 10 años, 5 años de haber llegado a la biblioteca y nunca nadie los había sacado, porque no es suficiente con tener los libros ahí, ¿no? Hace falta alguien como tú, la chamba que estás haciendo en la escuela, pues que haga esa chamba, ¿no? De crear espacios para que esos libros se encuentren con sus lectores. Pero yo creo que el panorama tiene cosas alentadoras, pero lo más alentador sería chambear para que las generaciones que vienen pues les toque algo todavía más sólido, ¿no? Más consolidado. Y yo pensaría sobre todo como artista, pues bajarse un poquito de la nube de artista y salir a hacer chamba, ¿no? Y no quejarte de que no tienes lectores. Persépolis, sí o sí Persépolis tiene que ir ahí. Yo recuerdo haber leído Persépolis a los 18 años, cuando estaba pasando por un periodo de depresión muy duro, de haberme mudado de ciudad y otros procesos, y Persépolis era como el caldito para el alma, ¿no? Y era como ver una película preciosa, maravillosa, y además siento que a las mujeres jóvenes tiene un impacto especial en ellas, ¿no? Yo creo que es bueno para todos, pero también si hay que atender a cierto tipo de población, Persépolis para las chicas. Para las chicas, además adolescentes, es como anillo al dedo, ¿no? Y otro clásico que yo creo que no puede faltar en una biblioteca es Maus, que quizás eso le pueda interesar más a los adultos, también a los jóvenes, pero Maus de Art Spiegelman tiene que estar ahí, que además pues es muy conmovedor y en general a la gente le gustan las historias del holocausto y del nazismo, no sé por qué, no me voy a meter en esos rollos, ahí también hay algo que discutir, pero a mucha gente le interesan historias sobre la Segunda Guerra Mundial y creo que Maus también puede ser temáticamente muy interesante y un buen acercamiento a la profundidad que pueden adquirir los cómics. Sí, otro que también es muy bueno, de hecho está en español afortunadamente, yo lo conseguí así como en barata, ni siquiera sabía muy bien cuál era el contenido, y cuando lo fui leyendo me di cuenta que era una joya, me pegué, Catarsis de Moto Aya, y son como una serie de historias cortas, casi como si fueran cuentos, y son muy buenas porque puedes abrir como a la reflexión o discutir sobre temas que quizás son delicados, pero en realidad son bastante cotidianos y que suceden con frecuencia. Tengo otro, pero este está en inglés, pero es The Magic Fish. Este libro es un tanto biográfico y a la vez no tanto, porque el autor es hijo de una pareja vietnamita que se refugió en Estados Unidos huyendo de un estado, ¿cómo se diría? Es que no conozco muy bien la historia de Vietnam, pero sucede que el abuelo de él muere en el campo por trabajo forzado, entonces hay un estado autoritario. Un estado autoritario. Entonces, pues es como su adolescencia, su infancia, pero él empieza a descubrir que
sus inclinaciones y su orientación se considera como un joven homosexual, pero también está como viviendo en esta escuela que reprime mucho lo LGBT. Entonces, es como esta transición y lo que ocurre en lo que él está en que tiene miedo de que su familia lo rechace, lo que pasa en la escuela, pero la manera en la que logra como, ¿cómo decirlo? Pues sí, como lo dijo Ale, como su caldito de pollo, que son las historias que se cuenta con su madre, ¿no? Estas historias de tradición oral, que algunos recuerdan un poco como a Blancanieves, pero luego resulta que también son parte de su herencia, y como al final estos también se van transformando respecto a lo que él necesita sentir, y su madre quiere conciliar sus sentimientos para hacerle saber que no va a ser rechazado por ella. Es una muy buena historia, la verdad. ¿Algo más? También pensé en Psiconautas, pero no me gusta tanto la novela gráfica, me gusta mucho la película. Es que la película sí es así como Psiconautas 2.0 de Alberto Vázquez. De verdad, yo tendría Psiconautas en la biblioteca nada más para tener la excusa luego de ver la película. Pues la película también la dirigió él. Yo creo que eso estuvo muy bien porque le dio la oportunidad de hacer un segundo tratamiento con una historia que tenía mucho potencial. Y es preciosa la película. Es devastadora, tiene un mensaje dirigido directamente como a estas juventudes punquetas que se sienten abandonadas por el sistema y que definitivamente han sido abandonadas, ¿no? O sea, ayer estaba terminando de ver a Gretzko y me sorprendió mucho como una serie de anime de Sanrio, o sea, de la compañía de Hello Kitty, podía tener un mensaje pues tan cierto para mi generación y para la generación de antes y las que están abajo, que es la falta de oportunidades de tener una vida con sentido que nos provee este sistema, ¿no? Y que pareciera ser que nuestro destino es ser godines y tratar de encontrar ahí la felicidad en eso, pero muy, muy, muy profunda la serie de Gretzko, la última temporada, así fue así como de wow, qué revelador. No me esperaba esto de la compañía de Hello Kitty, qué lindo. Pero bueno, volviendo a Psiconautas, también está un poco destinada como a población adolescente, a mi sentir, porque también habla un poco del despertar sexual y tiene un mensaje ambiental muy fuerte, muy contundente. Y yo creo que algo que le va a gustar a los alumnos es que pues el héroe gana, pero no gana. Que también creo que a esa edad uno está buscando historias más, entre comillas, realistas, en las que no todo sea color de rosa. Y esta, aunque tiene un mensaje esperanzador, la película, tiene también pues un duro golpe de realidad, ¿no? Y por último, una que no sé qué tan family friendly sea, pero yo la leí en mi adolescencia y para mí fue muy importante. Fue la de Buenas noches, Pum Pum, de Inio Asano, que habla sobre pues, un niño que siente que no tiene amor y que busca el amor hasta caer en un abismo de depresión muy inmenso, pero el final es bastante reconciliador y para mí fue muy impactante porque creo que era algo que necesitaba saber. De nivel nacional. A Richard Sela. ¿Qué de Richard? Cosas que nunca cambian. Ah, sí, cosas que nunca cambian. Es bonita. Y tiene ese tratamiento sobre el Día de Muertos que me parece bastante cool porque pues desde que nos convirtieron en Cocolandia, como que hay una forma de contar historias sobre el Día de Muertos, una, ¿no? Que es la de Disney, y creo como que atreverse a contarla desde este lado del charco está bueno. Y además es graciosa, ¿no? Lejos de ser como drama. Tiene sus momentos dramáticos, pero sobre todo es cómica. Y eso está bueno. Okay. ¿Y quién más? ¿Y qué más recomendaríamos? Narrativa gráfica mexicana. A Jasbeck, cualquier cosa que haga Jasbeck. Creo que está haciendo webtoon. Es que como tiene otro nombre, luego a veces. Yo amaba, cuando era adolescente, amaba Bunsen, de Jorge Pinto. Bunsen, que es como la historia de estos científicos del CONACYT, buenos para nada, que hablan también como sobre
pues sí, como lo falsa que es la ciencia en México, ¿no? O sea, con ese presupuesto ínfimo que se le da a la ciencia en México, pues qué van a estar haciendo los científicos. Y Bunsen vive en mi cabeza todo el tiempo. El otro día me bajé en la estación Metrobús Campeche y me acordé de una tira cómica de Bunsen, en la que están haciendo como un colisionador de hadrones, pero pues con presupuesto del CONACYT. Entonces le dice un científico al otro como de, oye, es que esto puede desaparecer al mundo entero. Y dice, mira, con el presupuesto que nos dieron, yo creo que solamente se puede comer al país. Y dice, bueno, a ver, vamos a calibrarlo para que a lo mucho se coma un estado. ¿A qué estado? Campeche. ¿Y por qué Campeche? ¿Qué hay en Campeche? Así que el otro, pues está esto, y es muy importante y al final es como de, bueno, ya, apuntando a Campeche, ¿no? Entonces siempre, o sea, leí ese cómic hace como 15 años, yo creo, o más, y vive en mi cabeza, y siempre que veo Campeche escrito en algún lado, me acuerdo eso de que en Campeche no hay nada. Entonces, Bunsen es muy divertido, y además lo editaron, lo reunieron todo junto en un solo tomo, está todo Bunsen ahí editado, bonito. Es gracioso, es cómico, creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos en México, nuestro sentido del humor. Sí, es que ha sido un escudo enorme para sobrevivir este país, ¿no? ¿Y qué más de Bunsen? Y en general yo tengo muy buena opinión de Jorge Pinto, porque una vez le escribí preguntándole por su proyecto del Fonca, cuando él tuvo el Fonca, que fue también como un spin-off de Bunsen, de un personaje que aparece allí, y que es como una historia como de Pokémon, pero una versión de Pokémon distinta en la que, o sea, un juego de cartas en una escuela, como en una prepa. Y pues no se conseguía en ningún lado, entonces le escribí por Twitter a Jorge, así como de quien tira una botella al mar, y me contestó y me pasó un drive donde estaba todo lo que trabajó durante la beca, y pues, el cómic entero, ¿no? La novela entera. Entonces, yo tengo muy buena opinión también de él como persona. Creo que es alguien que entiende muy bien que lo importante es que las historias circulen, ¿no? Pues tenemos muchas ideas todo el tiempo. El asunto es que Pepe y yo pues nos dedicamos a áreas distintas, ¿no? O sea, yo la mayor parte del tiempo estoy dedicada al mundo de las letras. Estuve el año pasado trabajando mi libro de cuentos con la beca del Fonca, que si todo sale bien va a salir este año, mi libro de cuentos. Y en general se trata un poco como de encontrar el punto en el que estemos las dos con tiempo, pero sí tenemos cosas ahí, sobre todo, al menos recientemente, unos cuentos que yo escribí de corte fantástico. Irónicamente, bueno, no irónicamente, y quizás ni siquiera sorprendentemente, solamente para mí, como de corte también de conciencia ambiental. Parece ser que eso me persigue en la cabeza. Eh, por ahí también algunas como adaptaciones de esos cuentos a un formato gráfico, que estamos pensando que quizás esa sea su mejor versión de esos cuentos, ¿no? O sea, que quizás esos cuentos funcionan mucho más en ese formato que como los escribí, porque son cuentos muy visuales, con muchas imágenes. Entonces, quizás pues hay que aceptar que son una historia gráfica y no otra cosa, no sé, eso lo veremos, lo descubriremos, pero como que lo estamos tomando con calma, porque al final el proyecto del cómic ha requerido más esfuerzo y más tiempo del que pensamos que iba a requerir, ¿no? Eso también ha sido como una lección muy sorprendente para nosotras. O sea, una hace un proyecto, lo termina, se publica y tú crees que ya se acabó, ¿no? Pero si las cosas salen bien, pues en realidad también implica mucha chamba, ¿no? O sea, porque tuvimos que prepararnos para ir a Berlín. Pepe hizo una animación muy sencilla de una parte del cómic, entonces eso también le tomó meses. Yo tuve que preparar muchas cosas como, sí, de cuestiones administrativas, de gestión de trabajo para poder ir allá. Y ahorita con el proyecto con la secretaría también requiere mucho tiempo. O sea, la promoción de un libro requiere mucho tiempo. Entonces eso también nos tiene un poco, no es que no tengamos ganas, pero el tiempo y las energías de todos los seres humanos son limitadas. Entonces sí no tenemos prisa, creo yo, en sacar otro proyecto. Al menos juntas, ¿no? Pepe. Tengo mucho trabajo. Creo que, es que mi mayor problema es que todavía no me he titulado, entonces estoy en mi proceso.
También tengo unos proyectos pendientes en otros lados, así que sí estoy trabajando un poco en algunas cosas, pero lentamente, como una tortuga. La liga puede ser como muy complicada porque es la liga del instituto y además el instituto pues está en Indonesia, entonces tiene cosas en la lengua de la gente de Indonesia. Entonces también hicimos para el proyecto el sitio web que es momoshko.com.mx y ahí está directamente el botón para ir a descargar el cómic a la página del instituto. Porque sí, vimos como que era medio complicado darle la liga a la gente, ¿no? Para mí es muy importante el tema de la representación, o sea, en este caso, cómo se ve la gente que yo dibujo. Porque incluso, pues sí, la referencia y lo que consume todo el mundo, y siempre uso ese ejemplo porque es el mejor ejemplo de todos, son las novelas. O sea, ¿quiénes son los que salen en las novelas? ¿Quiénes son esos actores? Lo mismo que habla Tenoch Huerta, ¿no? De Poder Prieto. Y es algo que a mí me importa mucho en mi trabajo, de poder representar a la gente que sí está afuera, a la gente que vive el día a día. Y en este caso, en este proyecto, es representar a la gente de Milpalta. Y por eso hice como este estudio de archivo y buscar las fotografías, buscar a las personas, ver la vestimenta. Y creo que eso es muy importante porque a veces el tema de la religiosidad de la gente la tiene muy, como olvidada y no se da cuenta de que la atraviesa de una manera muy impactante. Muy personal. Sobre todo en la narrativa gráfica, habría que pensar en la manera en que han sido representados de forma histórica ciertos sectores de la población, ¿no? O sea, la forma en la que han sido representadas las personas negras en los cómics. O sea, tú dices negro en este país y la gente piensa en Mimín Pingüín. Es así de poderoso y es así de contundente, ¿no? O dices la palabra indígena e inmediatamente aparecen todas estas caricaturas de la gente como pues sí, como ciertas representaciones del indio, ¿no? Como con su zarape o con su sombrero agachado, Con los y que ojos al final, negros. con los ojos sí, súper rasgados, que al final son representaciones racistas, ¿no? De un sector de la población que no es menor, ni aunque lo fuera, ¿no? O sea, es como la mayor parte de los mexicanos nos vemos así, pero no nos vemos en esos dibujos representados, ¿no? O sea, ninguno señalaría ese dibujo y diría, ese soy yo. Entonces también al momento en el que se está trabajando con historias donde se abordan, que no, que se escriben desde esos lugares y que además representan a las personas de manera gráfica, también hay que hacer una revisión muy concienzuda de cómo han sido representados de manera histórica, ¿no? O sea, a mí es que el caso de Mimín Pingüín me parece brutal, o sea, de verdad es que es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. La gente ve a una persona negra e inmediatamente piensa en Mimín Pingüín, ¿no? Y cuando te comienzas a investigar quién creó ese personaje y qué otros estereotipos racistas se reforzaban en esas historietas y en otras de esa misma creadora, pues es muy duro. O sea, es darle de frente, es entrar de frente al racismo de este país, ¿no? Y además que ese racismo se trasladó de inmediato a las telenovelas que consumieron generaciones porque muchas de esas historietas fueron adaptadas directamente para hacer telenovelas. Entonces, ahí hay un tema, yo creo que da para mucho y que quizás habría que invitar a más gente para tenerlo, gente que lo haya analizado con más cuidado sobre el racismo y la historieta, porque ahí hay algo, ahí hay una cosa muy, muy, muy... Y bueno, que sobre todo tiene que ver también con la pregunta de, hasta hace poco, ¿quién podía hacer arte en este país? Y cómo representaba entonces a otros que no pertenecían a su grupo.